Bien, sean muy bienvenidos una vez más a clases de química orgánica, ejercicios para la carrera de bioquímica. El día de hoy continuaremos con el repaso de química orgánica 1 y veremos el tópico de isomería. Este tópico es bastante largo y extenso, involucrando una serie de compuestos que tienen una característica bastante particular. Para comenzar, vamos a hablar de lo que corresponde a un isómero. Entenderemos como isómero a toda aquella sustancia la cual tiene el mismo peso molecular que otra, sin embargo, su disposición espacial o distribución de los átomos es distinta. Esto origina justamente la característica que dos moléculas que puedan tener la misma fórmula molecular tengan propiedades distintas. Por ejemplo, en este caso, tenemos una característica evidente de isomería, donde tenemos dos sustancias, las cuales tienen particularmente la misma cantidad de átomos. Si ustedes se fijan, ambas sustancias tienen 5 átomos de carbono con 12 átomos de hidrógeno. Sin embargo, es evidente cómo la distribución espacial y las conexiones de estos mismos átomos es distinta. Más aún, eso lo podemos clarificar cuando analizamos su nombre IUPAC. Observen que la primera molécula se llama pentano, mientras tanto que la segunda recibe un nombre de 2-metilbutano, haciendo evidentemente referencia a que la segunda molécula contiene una ramificación. Recuerden que antiguamente se solían utilizar algunos prefijos como iso, neo, sin embargo tales prefijos no podían, clarificar y diferenciar todos los isómeros que uno puede encontrar en la práctica. Continuamos. En general, para entender qué tipo de isómero se trata y realmente si las sustancias son isómeros, existe una forma bastante de poder solucionar estas dudas mediante una serie de preguntas que podemos ir respondiendo y que nos va a dar cuenta de si la molécula que estamos estudiando corresponde o no a un isómero. La primera pregunta que nosotros debemos hacernos siempre es si los compuestos tienen el mismo peso molecular. Si la respuesta frente a esta pregunta, a esta interrogante, es no, evidentemente ya estaríamos fuera de la categoría de un isómero, es decir, serían dos moléculas distintas. Mientras tanto, por ejemplo, si la respuesta fuera sí, ya estaríamos en presencia de un isómero. Así que, por ejemplo, si nosotros comparáramos las siguientes sustancias, nos daríamos cuenta de que tienen distinto peso molecular. Fíjense que la molécula de arriba tiene un carbono de menos y también una cierta cantidad de átomos de hidrógenos de menos. La de arriba, si ustedes determinan en la fórmula molecular, sería C3, mientras tanto que la de abajo tendría 4. Entonces, si ustedes se percatan, evidentemente aquí ya no tendríamos la presencia de isomería debido a que el peso molecular es totalmente distinto. Cuando nosotros encontramos dos moléculas las cuales tienen el mismo peso molecular, pero hay algún cambio en su estructura, vamos a reconocer que son isómeros. Pero hay diversos tipos de isómeros. Lo primero que nosotros podríamos entender y preguntarnos es si tienen la misma conectividad. Si la respuesta es no, se llamarán isómeros constitucionales o estructurales. Cualquiera de los dos términos es aplicable. En cambio, si estamos en presencia de dos isómeros que tienen la misma conectividad, ya le denominaríamos estereoisómeros. Nosotros primero vamos a partir con los isómeros constitucionales porque son mucho más sencillos de entender que los estereoisómeros. Un isómero constitucional o estructural es la forma más simple de un isómero. Son moléculas las cuales tienen distinta conectividad entre sus átomos. A diferencia de los estereoisómeros que tienen la misma conectividad, pero hay algunos cambios espaciales de orientación. En estos, la situación es mucho más evidente, puesto de que evidentemente los átomos están conectados de manera distinta. ¿Ya? Veamos algunos ejemplos. Acá tenemos el caso del pentano. Fíjense que tiene 5 átomos de carbono con 12 átomos de hidrógeno. Con esta misma fórmula molecular nosotros vamos a encontrar las siguientes estructuras. El 2-metilbutano, que sigue teniendo los mismos 5 átomos de carbono con los 12 átomos de hidrógeno. Y por supuesto también el 2,2-dimetilpropano, lo mismo. 5 átomos de carbono con 12 átomos de hidrógeno. Todas estas estructuras se llaman isómeros estructurales. Fíjense que tienen la misma cantidad de átomos, pero no coinciden en la forma en la cual se encuentran unidos estos átomos. Eso es lo que va a cambiar. Y evidentemente, todas estas moléculas tienen propiedades totalmente distintas las unas de las otras. O sea,
O sea, siguen la misma lógica dentro de la familia de los hidrocarburos, pero sus propiedades no son iguales. Y el problema de los isómeros estructurales es que si nosotros nos damos cuenta, en la medida que aumentamos la cadena hidrocarbonada, tenemos cada vez más isómeros. De hecho, observen la cantidad enorme de isómeros que vamos a encontrar para 30 átomos de carbono. Es realmente una barbaridad. Este fue uno de los motivos, por ejemplo, por el cual la nomenclatura clásica de la química orgánica dejó de aplicarse, porque era imposible seguir poniéndole prefijos a los isómeros que se iban encontrando. Ahora bien, ahora que ya sabemos lo que es un isómero constitucional, podemos seguir adelante con los estereoisómeros. Un estereoisómero tiene exactamente la misma conectividad entre sus átomos. Sin embargo, su orientación espacial puede cambiar. Y esto que puede parecer algo menor, no lo es. De hecho, es sumamente importante en muchas reacciones químicas. Vamos a hablar entonces de los estereoisómeros. Lo primero que tenemos que preguntarnos cuando estamos en presencia de un estereoisómero es si estos pueden ser interconvertidos por rotación de sus enlaces simples. Si la respuesta es sí, diremos que estamos en presencia de isómeros conformacionales. Mientras tanto que si la respuesta es no, estaremos en presencia de isómeros configuracionales. Y aquí hay que tener bastante ojo con esta palabra. Nosotros diremos que la configuración es una orientación espacial de los enlaces, la cual no puede ser cambiada, puesto que si se necesita cambiarla, hay que romper los enlaces, ¿ya? En cambio, una conformación es una estructura que puede cambiar sencillamente por simple rotación de los enlaces o sus mismos movimientos. Así que, en resumidas cuentas, la configuración no cambia, viene definida por sus enlaces, y para poder cambiarla habría que romper los enlaces y volver a formarlos, por supuesto. Mientras tanto que la conformación puede cambiar constantemente debido a simples movimientos de la molécula. Así que vamos a empezar hablando de isomería conformacional. La isomería conformacional, que es la más sencilla, habla de que las moléculas pueden adoptar distintas formas espaciales en la medida que van cambiando sus enlaces, o sea, sus distancias de enlace y también sus ángulos de enlace durante un movimiento. Generalmente todas las sustancias se encuentran en movimiento en el espacio. De hecho, por ejemplo, un hidrocarburo simple como el etano, ustedes podrán percatarse de que este rota sin grandes problemas. De hecho, vamos a decir que en general los hidrocarburos forman rotores libres. Y es que la energía que requieren para este proceso de rotación es relativamente baja, de 3 a 5 kilocalorías por mol. Una energía que basta con la temperatura ambiente para estar mucho más por arriba, haciendo que la rotación libre sea mucho más fácil y sencilla. Quizás en el caso del etano, en esta forma sea un poquito más complejo de analizar, pero existe una manera bastante útil en la cual nosotros podemos estudiar las conformaciones de manera sencilla. Y esto se ve gracias a los perfiles energéticos en conjunto con las proyecciones de Newman. Una proyección de Newman implica que nosotros veremos a la sustancia desde uno de los extremos. De esta manera nosotros veremos sencillamente, fíjense cómo están dispuestos los carbonos, ahí está el carbono central, nosotros tendríamos nuestro ojo puesto en esta posición, de modo que veríamos cómo está rotando la parte trasera del grupo metilo de atrás dentro de esta molécula de etano. De esta manera nosotros vamos a identificar que hay dos zonas dentro, durante las rotaciones. Fíjense en el perfil de energía, si ustedes lo observan, verán que hay zonas de alta energía y zonas de baja energía. Y coincide justamente con el tipo de estructura que se van formando. Observen bien que cuando las estructuras están eclipsadas, es decir, que si yo dibujara la molécula, la tendría que dibujar de esta manera, yo dibujara la molécula, me voy a dar cuenta que en algún momento voy a tener la posición y la orientación de los enlaces de esta manera. Esto sería una orientación eclipsada, ya que los dos grupos, o sea, los grupos están superpuestos y se están superponiendo por lo menos en orientación. Mientras tanto, que una forma alternada tiene la orientación totalmente contraria, haciendo que estos grupos queden cada uno, alejados. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos una forma alternada y si ustedes observan, claramente los grupos no están coincidiendo. Si nosotros esto lo analizáramos, esto lo vamos a representar un poco mejor utilizando una representación tridimensional.
Si ustedes observan, fíjense que cuando nosotros hablamos de una configuración alternada, analizamos la molécula de esta manera. Fíjense que cuando yo la pongo en esta disposición, que sería una proyección de Newman, si ustedes observan bien, todos los átomos de hidrógeno se encuentran utilizando distintas zonas, podríamos decir, en este plano tridimensional que estamos viendo, ¿ya? De esta manera, si nosotros observamos la molécula, efectivamente no están coincidiendo los grupos, haciendo que sea mucho más sencillo, haciendo que sea mucho más estable esta conformación. Ahora hay que entender que la molécula se encuentra en el espacio usualmente moviéndose. Entonces lo que sí hay que entender es que efectivamente los movimientos de la molécula están constantemente ocurriendo. No es que esto se detenga en algún momento. Sigue pasando porque observen la cantidad de energía requerida para pasar por un máximo de energía. 2,9 kilocalorías. Muy poco, ¿ya? Y en este caso podríamos decir que el etano es un rotor libre. Veamos un caso más complejo. Vamos a ver las proyecciones de Newman y sus distintas conformaciones en el espacio para el butano. En este caso lo que nosotros vamos a observar va a ser a través del carbono 2 y 3, ¿ya? Y vamos a darnos cuenta que el perfil de energía cambia considerablemente en comparación al etano. Si ustedes observan bien, fíjense que vamos a tener varias estructuras, ya no va a ser tan estable como antes, y nos vamos a percatar de que, por ejemplo, hay 3 conformaciones de alta estabilidad, ¿ya? Que son 2 gauche y una ant. Estas conformaciones que reciben estos nombres guardan relación con conformaciones del estilo alternados. Sin embargo, hay una que es particularmente baja en energía, que es la conformación del estilo ant. Ustedes podrían preguntarse a qué se deberá esto. Y es que de esta manera los grupos metilos, ¿ya?, están lo más alejados posibles porque están en orientaciones contrarias. Ocurre que efectivamente los grupos metilos son sumamente grandes y como son altamente densos en densidad electrónica, eso genera repulsión. Por lo tanto, la conformación más estable va a ser justo aquella donde tenemos el caso totalmente, digamos, con los grupos metilos en sentidos contrarios. Ese sería el caso más estable. Mientras tanto que dentro de las conformaciones eclipsadas, si ustedes se percatan, también va a pasar algo similar. Observen que, por ejemplo, las conformaciones eclipsadas más inestables son justamente en la cual coinciden los dos grupos metilos. Están los dos en la misma orientación. Entonces, esto hace que efectivamente la densidad electrónica repela a estos grupos y están, digamos, y no están favorecidos energéticamente hablando. Bien, acá tendríamos el caso, por ejemplo, del butano. Cuando nosotros, por ejemplo, nos fijamos en el caso del butano, fíjense que acá la conformación más estable va a ser justamente esta, porque los grupos metilos están en una disposición alternada totalmente, uno en un sentido y el otro en otro. Es decir, una conformación del estilo ant, ¿ya? Y esta sería la forma más estable, porque si ustedes se dan cuenta, los grupos metilos son bastante grandes. Así que si nosotros forzáramos a que la molécula tuviera los dos grupos metilos constantemente en la posición superior, efectivamente generarían repulsión entre estas dos estructuras, ¿ya? Y es que nuevamente tienen que recordar que a pesar que los átomos aquí están dibujados de esta manera, ellos están rodeados por una nube de densidad electrónica, lo cual va a generar repulsiones. Vemos lo que pasa con el caso de los ciclos hexanos. En un caso de un ciclo hexano nos vamos a percatar que también existen distintas conformaciones. Sin embargo, acá la cosa es un poco distinta. Si ustedes se dan cuenta, dentro de las distintas orientaciones que puede tomar el ciclo hexano, hay dos que son precisamente estables, que son las conformaciones llamadas sillas. Las conformaciones sillas son estables porque todos los carbonos, en primera instancia, quedan en una geometría tetraédrica, ¿ya? En cambio, el resto de los movimientos de las moléculas, si ustedes observan bien, como las configuraciones que son semisilla y la configuración bote, va cambiando justamente la geometría tetraédrica del carbono, forzándola y tensionando a la molécula. Esto hace que la energía aumente de estos conformeros. Sin embargo, nótense que igual la energía que tenemos acá es relativamente baja, o sea, no estamos hablando de cantidades grandes de energía. Sin embargo, de una u otra forma hace que las 3 moléculas que están en la parte superior del gráfico sean más inestables porque no respetan la geometría clásica del carbono. Para entender muchas veces cómo nosotros podemos saber si un ciclo hexano es estable, vamos a tener que ver cómo sus grupos sustituyentes interactúan entre sí.
De esta manera nosotros podríamos clarificar si la molécula es estable o no. Para ello, ya sabiendo que la conformación silla será la más estable, y con la conformación bote ya nos podríamos tratar de entender por qué es un tanto más inestable. Ya dijimos que la conformación bote es relativamente inestable debido a que sus átomos no respetan la geometría, o sus enlaces no están respetando del todo la geometría tetraédrica del carbono. Por otra parte, vamos a tener que efectivamente se nos van a generar ciertas repulsiones dentro de los grupos sustituyentes si es que los tiene. Pero en general, obviamente, va a pasar en algún momento por esa zona. De hecho, acá tenemos el cómo la molécula va cambiando y va torciéndose hasta llegar a la otra conformación. Fíjense que partimos con una conformación silla definida y terminamos con una conformación silla contraria, ¿ya? Estas dos conformaciones silla también reciben un nombre, sobre todo cuando hay diferencias entre ellas. A la primera, a la de arriba, se le conoce como 1C4, haciendo referencia que si este es el carbono 1 se encuentra en la parte inferior y el carbono 4 se encuentra en la parte superior. Mientras tanto, que la de abajo muchas veces se representa de esta manera, haciendo referencia que evidentemente tenemos un cambio donde el carbono 1 se encuentra en la posición superior y el carbono 4 se encuentra en la posición inferior, también conocido como conformación 4C1. Así que nosotros podemos tener este tipo de nomenclatura para nombrarlos. Cuando nosotros tengamos una molécula la cual va a presentar sustituyentes, vamos a tener que verificar dónde están estos sustituyentes, ¿ya? Y para ello nosotros vamos a decir que todos aquellos sustituyentes que se encuentran en el plano van a ser sustituyentes ecuatoriales, mientras tanto que todos aquellos que se encuentran verticales, ya al plano o fuera del plano, diremos que son axiales. Entonces veamos un ejemplo. Acá en estas dos moléculas, si ustedes observan, en la primera tenemos que los sustituyentes, que en este caso son dos grupos metilos, se encuentran en una distribución axial. Observen que los dos están en esta disposición axial. Y evidentemente esto hace lo que yo les decía, que genera repulsión. Fíjense que podríamos decir que las densidades electrónicas de ambos grupos, que son tan grandes estas nubes electrónicas, se están repeliendo, haciendo que esta molécula sea inestable. Mientras tanto que si analizamos la molécula vecina, observen que en este caso los grupos metilos se encuentran en una disposición horizontal, haciendo que evidentemente sea mucho más estable porque no se está generando repulsión entre las mismas moléculas. A este tipo de interacciones muchas veces nosotros les vamos a conocer con un nombre. Por ejemplo, fíjense que acá nos dicen que les vamos a llamar interacciones 1,3 y tiene claridad porque esto va de la siguiente manera. Fíjense que el grupo metilo que está en el carbono 1, si es que nosotros le pusiéramos carbono 1, estaría interactuando repulsivamente con ese átomo de hidrógeno de la posición 3, y el átomo de hidrógeno que está en la parte trasera también podría estar en la posición 3, ¿ya? Eso se le conoce una configuración, eso se le conoce como una interacción del tipo 1,3. Y para finalizar con esto, tengan presente que en general, porque no todos los casos son así, los isómeros que tengan sus grupos que tengan sus sustituyentes en posición ecuatorial serán mucho más estables que los axiales. En general eso. Ahora bien, sigamos con los isómeros configuracionales, que estos son los más complejos. Recuerden entonces que la diferencia entre una conformación es que el isómero puede cambiar mediante movimiento, cambio de sus movimientos tradicionales durante una rotación, por ejemplo, un estiramiento de enlaces puede ir adoptando distintas formas, y lo mismo con los cambios de ángulos. En cambio, una configuración es algo que viene definido en la estructura y que no podemos cambiar, puesto que si lo tratáramos de hacer, terminaríamos por romper a la molécula. Entonces veamos qué tipos de isómeros configuracionales existen. Los primeros que podemos nombrar se llaman geométricos, y ellos son cíclicos, ¿ya? Es decir, son anillos, o tienen un doble enlace. En cambio, si no tienen estas dos cualidades, le llamaremos isómeros ópticos. Bien, vamos a hablar entonces de la isomería geométrica. En el caso de los isómeros geométricos, entonces habíamos dicho que estos o iban a tener un doble enlace o van a tener un anillo, ¿ya? Vamos a empezar hablando y recordando algunos conceptos de los alquenos, porque son súper importantes para entender la isomería geométrica. Si ustedes recuerdan lo que yo había comentado respecto al etano, había dicho que era un rotor libre, podía girar sin grandes problemas.
Sin embargo, en el caso de cuando tenemos la presencia de un doble enlace, esta situación no ocurre. Y es que los dobles enlaces son rígidos, no pueden rotar en el plano. Y ustedes podrían preguntarse, ¿por qué? La clave está justamente en el doble enlace. Suele que, si ustedes observan bien la hibridación y se fijan bien que para poder generar el doble enlace, la doble ligadura, se necesita un orbital p libre en cada átomo de carbono para que estos puedan interactuar, va a ocurrir que esto va a ser rígido, porque si nosotros intentásemos girar esta molécula, terminaríamos por romper el orbital donde estamos generando la doble ligadura. Por esta razón, los enlaces no van a, un doble enlace no va a rotar. Esto hace que, por ejemplo, si yo tengo una sustancia que la voy a escribir de esta manera, de X, voy a poner acá un átomo de hidrógeno, un I. Si ustedes se percatan, yo llegaría a la conclusión de que estas dos sustancias no pueden intercambiarse mediante rotaciones, porque la rotación en torno al doble enlace está impedida justamente por la presencia del doble enlace. Por lo tanto, estas dos estructuras que tienen la misma cantidad de átomos, que tienen la misma conectividad, son diferentes, ¿ya? Son estereoisómeros porque tienen distinta orientación espacial, ¿ya? Y obviamente nosotros deberíamos esperar que tengan propiedades diferentes. Continuamos. Veamos entonces una forma para identificar cuando estamos en presencia de un isómero geométrico. Para poder entender cuándo tenemos un isómero geométrico, la clave siempre está en poner una línea imaginaria donde está el doble enlace. Y lo primero que nosotros vamos a verificar en estos casos es que los grupos que tengamos en cada uno de los carbonos que forman parte del doble enlace sean diferentes. Si yo observo, por ejemplo, el caso del 1-butano, me percataré que en el lado izquierdo, mirando hacia la pantalla, ustedes van a tener dos átomos de hidrógeno. Por lo tanto, esta molécula ya no puede ser isomérica, ¿no? Ya no es un isómero. La molécula ya no es un isómero. Veamos otro caso. Si verificamos este caso, por ejemplo, que tenemos acá, que sería el 2-metil 2-butano, nuevamente vamos a poner una línea imaginaria y vamos a ver extremo a extremo. Por ejemplo, empecemos en el lado derecho mirando hacia la pantalla. Si ustedes se percatan, ya tengo un grupo metilo y un átomo de hidrógeno. Por lo tanto, se cumple la regla de que en uno de los extremos, en los extremos tienen que haber dos sustituyentes distintos. Pero si vemos el lado izquierdo mirando hacia la pantalla, ustedes se percatarán que aquí nos vamos a topar con dos grupos metilos. Son iguales, ¿ya? En otras palabras, esta molécula tampoco tiene isómeros porque no se da la condición de isomería. Ya tienen que ser grupos diferentes. Veamos ahora si unas moléculas que sí sean isoméricas. Fíjense que nuevamente recurrimos a cortar imaginariamente con una línea el doble enlace y vemos carbono a carbono. En este caso, si observan este carbono, fíjense que tiene un grupo metilo hacia arriba y el átomo de hidrógeno hacia abajo, así que este lado está correcto. Si analizamos el lado derecho mirando hacia la pantalla, pasa exactamente lo mismo, ¿cierto? Por lo tanto, también es correcto y esta molécula sí sería isomérica, es decir, cada carbono tiene dos sustituyentes diferentes. La misma situación pasa con la molécula vecina. Fíjense que acá también tenemos dos grupos sustituyentes por carbono, haciendo que evidentemente esta molécula también sea un isómero. Finalmente, si analizamos el último caso, el 1-buteno, acá la molécula se descarta como isómero porque fíjense que si yo resuelvo esta parte tendría H2, ¿cierto? Un metileno. Y evidentemente ese carbono que está unido a dos átomos de hidrógeno ya nos evitaría el tema de que sea un isómero, ¿ya? Así que no se confundan con esto, traten de siempre buscar el doble enlace y poner esta línea imaginaria. Ya, veamos un ejemplo de esto. Fíjense que acá tenemos dos compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero tienen distinta orientación y que no pueden interconvertirse mediante rotaciones, ¿cierto? Es decir, son isómeros geométricos. Si ustedes observan bien esta molécula, se percatarán de que acá no puede ocurrir esa interconversión y por otra parte van a tener el mismo nombre si nosotros las analizamos mediante la regla de Joubak. Fíjense que las dos son 2-buteno. Sin embargo, fíjense en cómo cambian sus propiedades físicas. Cambian bastante. Y bueno, este es un caso sencillo. Si analizamos casos más grandes,
nos vamos a encontrar que los cambios son mucho más evidentes. Así que era necesario crear una forma en la cual poder diferenciar estas dos moléculas. La forma vino dada mediante la nomenclatura cis-trans. Se le asocia, digamos, la nomenclatura cis a aquella molécula la cual tiene sus dos grupos sustituyentes o los que están generando la isomería en la misma orientación. Mientras tanto, que en una molécula trans, los grupos que están generando esta isomería están en disposiciones opuestas, ¿cierto? Ahí tendríamos los dos casos. Entonces, para ser más preciso con el nombre, nosotros a la primera le diríamos cis-2-buteno y para la última le diríamos trans-2-buteno. Veamos un ejercicio de esto. Acá en este caso nos piden que reconozcamos si tenemos algún isómero dentro de todas estas moléculas. La clave para resolver estos ejercicios es nuevamente siempre poner un plano, digamos, en torno al doble enlace y comparar que hay carbono a carbono entre los que se están uniendo justamente al carbono del doble enlace. Si ustedes comparan el lado derecho mirando a la pizarra de esta molécula, observarán que efectivamente aquí sí tenemos el cumplimiento de la regla de que tenemos dos grupos sustituyentes diferentes. Sin embargo, cuando analizamos el caso del anillo, nos vamos a dar cuenta que estos dos metilenos son exactamente iguales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se dé este tipo de casos, ustedes tienen que seguir con el carbono subsiguiente. Pero fíjense que si yo sigo con el carbono subsiguiente me topo con la misma situación. Nuevamente son iguales, ¿ya? Por lo tanto, esta molécula no tiene isomería. ¿Y cómo también lo pueden reconocer? Porque fíjense que hay un plano de simetría, ¿cierto? El cual evidentemente está reflejando esas zonas. Así que esta molécula no tiene isómeros. Veamos el caso 2. En el caso 2, ahí ya a simple vista podríamos decir que es una molécula que sí tiene isómeros. ¿Y cómo se sabe? Observando fácilmente que cada carbono que está unido al doble enlace tiene dos grupos distintos. Observen que yo podría dibujar la molécula de esta manera, en su forma trans, y también la podría dibujar en formato cis, que sería el siguiente. Y obviamente esto va a afectar las propiedades nuevamente de la molécula. Entonces la primera sería la trans y la segunda es la cis. Veamos el caso que sigue. Este también es fácil de identificar porque si ustedes trazan esta línea horizontal imaginaria, observen que acá hay dos átomos de hidrógeno iguales unidos a ese carbono. Así que rápidamente nosotros descartamos la presencia de isomería. Veamos finalmente el último caso. En el último caso, acá sí ya tenemos isomería porque observen, fíjense que tenemos su versión de esta manera, en la cual tenemos el átomo de hidrógeno y el grupo metilo, y tenemos el anillo de 5 miembros. Sin embargo, en esta oportunidad tiene dos grupos sustituyentes en uno de sus carbonos. Esta molécula, perdón. Así que desde ya nosotros podríamos considerar que esta molécula sí va a tener isomería geométrica. Entonces, ¿cómo se hace? Fíjense que nuevamente vamos a aplicar la misma regla, vamos a partir el enlace doble a la mitad y comparamos cada extremo. Entonces, por ejemplo, en esta zona tenemos un hidrógeno y un grupo metilo, así que estamos bien. Y si analizamos los carbonos aledaños, nos vamos a dar cuenta de que acá también hay un cambio evidente. Por un lado tenemos un grupo metileno y por otro tenemos un carbono muy sustituido. Así que evidentemente digamos, va a afectar. Y aquí en este caso bien específico estaríamos en la forma cis. Si nosotros quisiéramos dibujar esto en la forma trans, lo más, digamos, adecuado sería lo siguiente. Sería tener que cambiar solamente la orientación del grupo metilo y hidrógeno para no tener que estarnos complicando con el anillo. De esta manera, si yo quisiera dibujar su forma trans, la dibujaría de esta forma. Si ustedes observan, ahí se rotó el carbono del grupo metilo y el hidrógeno para que sea más fácil entender el ejercicio y evidentemente. La isomería geométrica también puede ocurrir en anillos. En general se suele utilizar sobre todo cuando los anillos se escriben en proyección de Howard. En estas proyecciones, como ustedes pueden darse cuenta, es fácil encontrar isomería geométrica observando los grupos sustituyentes presentes en el anillo. Ojo que tienen que estar sustituidos así los anillos. Si ustedes observan la imagen en proyección de Howard, nos vamos a dar cuenta que la primera molécula tiene un plano, digamos, en la parte central, y ambos sustituyentes se encuentran mirando hacia abajo. Mientras tanto, que la segunda molécula, uno de sus grupos se encuentra hacia abajo y el otro hacia arriba. De esta manera, estas dos moléculas que reciben el mismo nombre, 1,2 dimetil ciclopentano,
La primera se le asocia a la configuración cis, haciendo referencia de que está, digamos, unido a los dos sustituyentes están mirando en la misma orientación. Mientras tanto, en el caso contrario, tenemos que cuando los grupos están en orientaciones contrarias, le vamos a llamar trans. Y ahí podemos reconocer fácilmente a las dos moléculas. Finalmente hay que entender que esto no solamente puede ocurrir a dos enlaces, sino que también nosotros podemos considerar a tres enlaces en la isomería geométrica. Observen que en el caso de abajo tenemos dos enlaces de separación, es decir, estamos en una presencia 1s3. Acá también podemos utilizar la nomenclatura cis para referirnos justamente a la molécula que tiene sus dos sustituyentes mirando hacia el mismo lado, y trans para aquellas moléculas que tengan los sustituyentes en posiciones cambiadas. Continuamos. Hablemos un poquito de los isómeros ópticos. Un isómero óptico, acá se complica un poco más la materia porque hay que considerar si tiene una imagen especular superponible, ¿ya? Esta es la siguiente y última pregunta que nos haremos. Si los isómeros tienen una imagen especular superponible, nosotros diríamos que se llaman diastereoisómeros. Bueno, y como pueden darse cuenta, claro, hay un diastereoisómero, es una sustancia la cual pierde sus capacidades de isomería óptica, a pesar de que puede tener algo que le otorgue enantiomería. Mientras tanto que si la respuesta es no, estaremos en presencia de un enantiómero. ¿Un enantiómero qué será? Un compuesto al cual su imagen especular no es superponible. Veamos un caso muy general que son el caso de las manos. Si ustedes observan sus manos se darán cuenta que parecen ser iguales. Sin embargo, si las tratan de superponer, estas no son capaces, no se pueden superponer, porque por algún motivo la orientación espacial de las manos es muy distinta. Una situación similar pasa con los zapatos. Los zapatos también vienen con una orientación dada, el zapato derecho y el zapato izquierdo. Y uno, a pesar de que podría, en condiciones normales, intercambiarse los zapatos, ocasionaría problemas, dolor, malestar, puesto que no están hechos para eso. A esta condición se le llama quiralidad. Vamos a ver algunos conceptos que son importantes para el estudio de la enantiomería. El primero de ellos es obviamente la palabra enantiómero. Enantiómeros son dos moléculas las cuales tienen la misma orientación espacial, pero siguen siendo no superponibles, ¿ya? Una molécula quiral es aquella que obviamente presenta enantiómeros, ¿ya? Y que para ello va a tener ciertas zonas que van a otorgarle esta propiedad. Aquiral es una molécula que su imagen especular, es decir, la imagen reflejada en un espejo, puede superponerse con la imagen de partida. Es decir, obtenemos una molécula que ya deja de ser un isómero óptico y pasa a ser un estereoisómero. Y finalmente tenemos el estereocentro. El estereocentro es precisamente un átomo que le brinda esta cualidad a la sustancia. Y este estereocentro suele ser lo que vamos a denominar como carbono quiral, es decir, aquel carbono el cual va a otorgar y generar la quiralidad. Ahora bien, existen muchas formas en las cuales nosotros podríamos determinar si una molécula es quiral o no es quiral. Para hacerlo, una de las primeras formas es determinar un plano de simetría, tratar de buscar un plano que atraviese la molécula y que nos... Sin embargo, muchas veces el plano de simetría no es del todo evidente, y ahí hay que empezar a recurrir a otros métodos. En términos así como muy generales, nos vamos a dar cuenta que todos aquellos carbonos que tengan cuatro sustituyentes distintos van a generar quiralidad, van a ser carbonos asimétricos. Si ustedes observan, por ejemplo, estas dos sustancias, se percatarán de que ambas tienen cuatro grupos sustituyentes diferentes asociados a esos carbonos. Así que evidentemente, si nosotros, por ejemplo, las vemos de esta forma, en esta orientación, ustedes se percatarán inmediatamente que, si bien es cierto, el cloro y el grupo metilo coincidirían, observen que el átomo de flúor y el grupo hidroxilo no coinciden. Si yo me pongo en esta orientación, me estoy percatando de que, mientras tanto que por un lado, la primera molécula tiene el flúor al lado izquierdo mirando hacia la pantalla, la segunda molécula tiene el grupo hidroxilo en el lado izquierdo mirando hacia la pantalla. La situación es contraria, por ejemplo, cuando vemos el lado derecho mirando hacia la pantalla. Observen que la primera molécula tiene el grupo hidroxilo a la derecha y la segunda el flúor. Esta es la condición de enantiomería, es decir, una molécula la cual va a tener un carbono que va a generar una situación de asimetría. Así que en general a ese carbono que va a otorgar la enantiomería le vamos a conocer como carbono asimétrico o quiral.
Si bien es cierto, evidentemente el método de buscar 4 sustituyentes distintos es una forma sencilla para poder determinar si estamos en presencia de un carbono asimétrico. Es una forma simple, pero hay que tener ojo porque muchas veces uno puede cometer un error al analizar este tipo de estructuras. Lo que uno debería hacer realmente para saber si una molécula tiene un plano de simetría es imaginarse la imagen especular, valga la redundancia, es decir, la imagen reflejada en un espejo, y girarla en un ángulo determinado para ver si coincide. Por ejemplo, fíjense que en este caso tenemos una molécula en la cual los sustituyentes vienen enumerados, y cuando obtenemos el reflejo en el espejo, ¿ya?, nos vamos a dar cuenta que si giramos esta molécula en 180 grados, quedamos con la misma molécula que al inicio. Esto nos quiere decir que esta molécula no es quiral. Sin embargo, nuevamente ahí, cuidado, porque hay moléculas que sí van a tener carbonos que tengan 4 sustituyentes diferentes, pero son aquirales. Por ejemplo, este sería el caso de estos anillos. Estos anillos, si ustedes observan bien, estamos en presencia de un carbono asimétrico, un carbono que genera quiralidad. Observen, por ejemplo, este caso. Este carbono está unido a un grupo, o sea, un átomo de hidrógeno, a un átomo de cloro, a un grupo metileno, y también está unido justamente a un carbono que está a su vez unido a un cloro. Por lo tanto son carbonos quirales, ambos dos. Sin embargo, estas moléculas presentan un plano de simetría, haciendo que el efecto de quiralidad se anule, ¿ya? Así que hay que tener mucho ojo. Más adelante vamos a ver estas moléculas y las vamos a reconocer como compuestos meso, ¿ya?, que es un nombre especial que se les da. Son diestereoisómeros. Sin embargo, tienen que tener cuidado con esto, porque muchas veces uno puede dejarse llevar y caer en el error de que son moléculas quirales cuando no lo son. Observen el caso de abajo, fíjense que acá tenemos la misma situación. Si nosotros reflejamos esta molécula en un espejo, vamos a obtener la misma situación inicial si la giramos, ¿ya? Así que evidentemente acá hay un plano de simetría en la parte central y que elimina la quiralidad. Ahora bien, hasta aquí hemos hablado de lo que es la simetría, pero no hemos hablado de la funcionalidad de estas moléculas. Generalmente estas moléculas son tremendamente importantes desde un punto de vista biológico, y es que suele pasar que las enzimas tienen receptores que son receptores los cuales están especializados en captar un solo tipo de molécula, es decir, un solo tipo de enantiómero, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo donde vemos que evidentemente solamente una de las dos formas puede interactuar con el receptor biológico, la otra no. Y de hecho estos casos nosotros lo podemos llevar a situaciones bien así como interesantes desde el punto de vista más macroscópico. Observen acá esta molécula que tenemos que se llama limoneno. Esto que tenemos acá es el limoneno. Y el limoneno, dependiendo de la orientación de uno de sus enlaces, va a cambiar el aroma que éste expele. Si está, digamos, ese enlace mirando hacia atrás, vamos a tener la presencia de una molécula con olor a naranja, mientras tanto que si está hacia el frente, tendríamos el caso de una molécula con olor a limón. Otro ejemplo que podríamos mencionar es la talidomida, ¿ya?, que es un medicamento que se comercializaba antiguamente, el cual se encuentra en dos formas, es decir, tiene 2 enantiómeros. Y la talidomida, una de las formas tiene un efecto terapéutico que es aliviar el dolor, mientras tanto que otra producía malformaciones en los fetos. Bien, entonces hagamos como un resumen de lo que nosotros tendríamos que tener presentes a la hora de buscar un carbono quiral. Generalmente, un carbono que tenga un solo átomo asimétrico, un carbono quiral, es decir, que esté unido a 4 sustituyentes distintos, va a generar una molécula quiral, ¿cierto? Ahora, ojo, si nosotros nos topamos con una molécula que no tiene ningún carbono asimétrico, ahí difícilmente estaríamos en presencia de una molécula quiral. Diríamos que la molécula es aquiral, ¿ya? Y finalmente, cuando hay más de un carbono quiral, hay que tener mucho cuidado porque podemos dar con el caso de que es una molécula la cual pierde su quiralidad debido a un plano de simetría. Las representaciones más cómodas para este tipo de sustancias es representar el carbono tetraédrico en su formato, el carbono quiral en su formato tetraédrico. Experimentalmente, nosotros podemos reconocer estas sustancias mediante la interacción de la radiación electromagnética con estas mismas moléculas. Esto se llama actividad óptica. Lo que ocurre es que cuando nosotros polarizamos la luz, como habíamos visto en la clase 1, al hacerle interactuar con una molécula enantiomérica definida, esta molécula va a tener la capacidad de rotar la luz polarizada.
y dependiendo hacia dónde rote la luz, nosotros le vamos a asignar le vamos a asignar un tipo especial de nomenclatura a estos dos tipos de moléculas. Si la molécula gira y rota la luz polarizada hacia la derecha, le diremos que es una molécula dextrógira. Mientras tanto, si la luz polarizada gira hacia la izquierda, le diremos levógira. Obviamente ese es el método experimental, pero nosotros ¿cómo lo podemos hacer teóricamente? Para ello podemos recurrir a la nomenclatura R y S que fue propuesta por Kahn, Ingold, Prelog, los cuales nos indicaron que podemos determinar la configuración de un carbono quiral observando sus sustituyentes. El primer paso que nosotros tenemos que hacer es observar los sustituyentes y darle un orden de importancia según evidentemente su masa atómica. Tenemos que ir átomo a átomo acá. Fíjense que en la diapositiva tenemos a la alanina y también tenemos a la alanina no natural, que a fin de cuentas es sencillamente la imagen reflejada en el espejo. La alanina no natural es una imagen reflejada en el espejo de la alanina natural. Hay una forma de determinar esto con mucha más certeza, que son los rayos X. Hay que cristalizar a las moléculas y verlas por rayos X. El problema de esto es que no todas las moléculas cristalizan, entonces no siempre es tan sencillo, ¿ya? Pero hablemos de la configuración R y S. Para poder definir justamente esta configuración, lo primero que nosotros tenemos que hacer es asignarle un orden de prioridades a las moléculas, comenzando por aquellos átomos que sean más pesados, ¿ya? En masa atómica. Luego de eso, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de ver hacia dónde va el giro, si vamos desde la molécula del sustituyente más prioritario al menos prioritario. Para hacer esto más sencillo, hay formas relativamente simples que nos van a permitir llegar a esta determinación. Y estas son representar la molécula en formato tetraédrico, pero dejando al átomo de hidrógeno o al átomo menos importante dentro de la sustitución atrás. Veamos un ejemplo. Acá tenemos una molécula, tenemos la alanina, y lo primero que vamos a hacer es girarla en 90 grados. ¿Con qué finalidad? Para dejar al átomo de hidrógeno en esa posición. Fíjense que la alanina, acá, que se me vaya, si observamos los sustituyentes que tiene, el grupo amino es el que se lleva la prioridad porque el nitrógeno tiene un peso atómico de 14. Luego tendríamos que comparar los dos carbonos que tenemos. El que se lleva la segunda prioridad sería el carbono del grupo ácido carboxílico, porque lógicamente está unido a átomos de oxígeno. La tercera prioridad se la llevaría el carbono del grupo metilo, debido a que él solamente está unido a átomos de hidrógeno, y ya finalmente el átomo de hidrógeno se tendría la última prioridad. Entonces vamos a dejar este giro en 90 grados para dejar el hidrógeno en esta posición. Luego de eso, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a representar geométricamente solamente el grupo metilo y el átomo de hidrógeno. Lo demás lo vamos a mantener en el plano, ¿ya? En otras palabras, dejamos el grupo metilo hacia afuera y el átomo de hidrógeno hacia adentro de la diapositiva. Y para determinar la configuración R y S, ahora que lo tenemos de esta manera, Kahn, Ingold, Prelog nos dice que tenemos que ver hacia dónde va el giro si consideramos la numeración que le dimos a la molécula. Yo les recomiendo en este caso olvidarse del 4, una vez que lo dejaron atrás, y dibujar esto como si fuese un manubrio de un auto, ¿ya? Y observen, va en sentido horario, ¿cierto? Por lo tanto, cuando ocurra esta situación y vaya en sentido horario, nosotros le diremos que está en una configuración R que viene de rectus, ¿ya? Que va hacia la derecha. Veamos el caso del isómero contrario de la alanina. Fíjense que acá nuevamente nos dan la misma situación. Como es el isómero, los átomos ya están enumerados, así que sencillamente nosotros rotamos para dejar el hidrógeno en la posición 4. Hacia atrás, mirando hacia atrás. Nuevamente vamos a mantener el 2 y el 3 en el plano y vamos a sacar hacia afuera el grupo amino y entrar el átomo de hidrógeno. De esta manera, si nosotros consideramos el orden, podemos nuevamente olvidarnos de la posición 4 y esto lo dibujamos como si fuese un manubrio. Y observen que ahora el giro se invierte, va en sentido contrario, ¿ya? Y a esto nosotros le vamos a asignar la configuración de S, que viene de sinister. Imagino que han escuchado cuando dicen que los golpes venían de diestra a siniestra. Ya, eso tiene que ver justamente porque antiguamente toda la gente que fuera zurda se le asociaba con lo siniestro, ¿ya? De hecho, en el tiempo de la Inquisición eran perseguidos la gente que era zurda. Vemos otro ejemplo. Fíjense que acá, en esta molécula, a pesar de que ya nos dan las configuraciones asignadas por orden,
el bromo se lleva la primera prioridad porque es mucho más pesado que el resto. Le siguen los carbonos. Y fíjense que acá tenemos 2 carbonos iguales. Sin embargo, como yo les decía, cuando se den estos casos, ustedes tienen que seguir avanzando. Es decir, bien, acá tengo un carbono y acá tengo un carbono. Sin embargo, este carbono de arriba está unido a otro carbono. Así que él se llevaría a la posición 2. Mientras tanto que el de la forma lateral se llevaría a la posición 3. Una vez que hicimos esto, nuevamente vamos a recurrir al mismo juego. Tratar de dejar el hidrógeno hacia atrás. Así que fíjense que ahí hicieron un giro de 90 grados. Sin cambiar absolutamente nada. Y luego se pasa a la estructura tetraédrica, es decir, y el átomo de hidrógeno entra dentro del plano de la pantalla. Y nuevamente llegamos a esta situación. Yo les recomiendo siempre olvidarse del 4 y dibujar esto como si fuese un manubrio. Efectivamente va de 1 a 3 en un sentido R, de rectus, ¿no? Va hacia la derecha. Si vemos el caso contrario, ocurre la misma situación. Fíjense que acá hicieron la rotación hacia un lado, pero la podríamos hacer hacia el mismo lado. De hecho, yo lo voy a dibujar hacia el mismo lado para que esto no se malinterprete. Me voy a imaginar que yo voy a hacer la rotación de esta forma. Entonces, al rotarlo de esta manera, el hidrógeno sube, el grupo metilo va a pasar a la posición de arriba, el grupo bromuro de etilo bajaría, y finalmente el bromo nos quedaría en la parte inferior, ¿cierto? Ahora bien, esto vamos a dejar tanto el grupo metilo como este grupo en el plano. Y nos quedaría algo así. Recuerden que para hacer esto tienen que tener mucho cuidado porque muchas veces uno comete el error de cambiar un enlace y queda la escoba. Porque el ejercicio pasa a estar malo. Y nos quedaría esta situación. Entonces, evidentemente, aquí lo que nosotros podemos hacer es nuevamente olvidarnos del hidrógeno y esto lo dibujamos sencillamente como un manubrio. Si ustedes observan bien, este tipo de sustancia va en sentido antihorario. Siendo que el bromo se lleva a la posición 1, el grupo H2 bromo lleva a la posición 2 y arriba tenemos al grupo metilo en posición 3. Así que evidentemente esta molécula es S. Bien, hagamos estos ejercicios. Dice, asigne la configuración absoluta ROS en cada una de las siguientes moléculas. Entonces, fíjense que acá nos dan un poquito más fácil el ejercicio porque nos dan las moléculas ya en su forma geométrica, respetando el tetraedro. Entonces tenemos que buscar siempre el carbono quiral. Observen que en esta molécula, por ejemplo, acá ya no tenemos quiralidad porque no tenemos 4 sustituyentes distintos. Descartamos este carbono de ahí porque también no tiene 4 sustituyentes distintos. Lo mismo este. En cambio, este carbono de acá, el que estoy marcando ahí, sí parece tener 4 sustituyentes distintos. Tiene un átomo de hidrógeno, tiene todo este grupo, tiene un grupo metileno en ambos lados, sin embargo, estos grupos metilenos son totalmente distintos si seguimos avanzando. Fíjense que hay uno que tiene un carbonilo y otro que tiene un alqueno. Entonces, bien, de lo primero que nosotros podemos saber en este caso es que el hidrógeno se llevaría la última posición debido a que es el menos pesado. Luego tenemos que comparar este carbono con los dos de arriba. Fíjense que evidentemente el carbono de abajo, como tiene un doble enlace, le vamos a asignar la primera prioridad. Mientras tanto que de los dos de arriba, como los dos son grupos metilenos, es decir, son grupos H2, acá la situación está un poquito más compleja. Así que como son iguales, pasamos al siguiente carbono. Siempre así, siempre vayan carbono a carbono. Si analizamos el caso de arriba, nos daremos cuenta que este carbono de acá está unido a un grupo, a un átomo de oxígeno. Por lo tanto, cabe destacar que aquí tendríamos la segunda prioridad. Mientras tanto, si analizamos el carbono de acá, nos fijamos que él sí tiene un doble enlace carbono-carbono, así que él se llevaría la tercera prioridad. Yo siempre les recomiendo que estos tipos de sustancias las dibujen de manera sencilla, no se compliquen tanto con el dibujo de la molécula. Entonces, cuando quieran representar a la sustancia, háganlo de forma sencilla. Fíjense que acá me quedaría de la siguiente manera: 4, 2, 3, 1. Entonces, ahora lo tenemos como en una forma geométrica un tanto extraña en la molécula, así que yo lo voy a girar ligeramente para que esto nos quede un poquito más claro. Si yo giro ligeramente esto, me va a quedar así: el 3, el 2 que están en el plano, el 1 que está apuntando hacia afuera y el 4 que está apuntando hacia adentro. Entonces, ahora que ustedes ya lo giraron y lo dejaron de esta manera, podrían olvidarse del 4 y dibujarlo esto como si fuese un manubrio. Y observen que si nosotros dibujamos la molécula como si fuese un manubrio, vamos de 1 a 3 en sentido antihorario. Es decir, esta molécula es S.
¿cierto? Vamos a borrar para poder identificar si realmente es así. No puedo borrar ahora nuevamente, muy bien. Pero sí, la molécula es una S. Es la S-carbona, como bien dice ahí la diapositiva. Al caso inferior. Fíjense que aquí está mucho más simple, ya no tenemos un anillo. Y por peso, evidentemente si analizamos todos los átomos que se unen al carbono, el cloro es el más pesado, así que se lleva a la primera posición. El cloro tiene una masa atómica de 35 gramos mol. Luego tenemos dos carbonos, entonces tenemos que discernir cuál de estos dos carbonos es más importante. La lógica nos dice que inmediatamente que el carbono que está unido a átomos de oxígeno debería tener la segunda importancia. Finalmente terminamos con el grupo metilo, tercera importancia, y el átomo de hidrógeno con la cuarta, digamos, con la cuarta prioridad. Así que si esto nosotros lo dibujamos como si fuese un manubrio, nos quedaríamos con esta situación. 1, 2, 3. Entonces, si ustedes se observan, vamos en sentido horario, ¿cierto? Vamos en sentido horario. Esto quiere decir que la molécula que estamos analizando acá es R. Mira a la derecha. Es el R ácido 2-cloropropanoide. ¿Ya? Veamos dos ejercicios más. Fíjense que en este caso, la primera sustancia vamos a tener que también asignar si es configuración R o S. Nuevamente, asignemos las prioridades según por peso molecular. El nitrógeno tiene un peso de 14, así que él se lleva la primera prioridad. Luego tenemos varios carbonos. Fíjense que tenemos carbono, carbono, carbono. Y acá lo importante es ver cuál de ellos está más sustituido, o si ustedes lo quieren ver de esta manera, cuál de ellos tiene menos hidrógenos. Evidentemente lo hace este grupo, es un isopropilo. Fíjense que este grupo estaría así, ¿cierto? Entonces, él se llevaría la segunda prioridad. Luego, si analizamos estos otros dos grupos hidrocarbonados, la tercera prioridad se lo llevaría este grupo etilo. Y finalmente terminaríamos con este metilo solito, que es el que más hidrógenos tienen, que terminaría con la cuarta prioridad. Así que cuando nosotros dibujemos a esta molécula de manera, digamos, como si fuese un manubrio, nos va a quedar en esta situación. 1, 3 y 2. Si nosotros vamos de 1 a 3, nos vamos a percatar de que estamos en presencia de una configuración del estilo S. Estamos en sentido antihorario. Y la molécula se llama S2,3-dimetilpentanamina. Ahí está más bonito. Veamos el caso de abajo. En el caso de abajo recurrimos al mismo principio. Siempre el átomo más pesado. El cloro sería el más pesado, lleva la posición 1. De los carbonos que le siguen, evidentemente el ácido carboxílico se llevaría a la posición 2, porque está unido a oxígenos. Y seguiríamos con este grupo metilo, 3, y finalmente el átomo de hidrógeno en posición 4. Lo que nos daría el siguiente caso. Fíjense que aquí vamos en sentido horario cuando vamos de 1 a 3. Por lo tanto, esta molécula es R, y es el R2-cloropropanoide. C2-cloropropanoide. Bien, veamos un último caso. Me parece. Bien, veamos un último caso. En esta situación especial, lo que nosotros vamos a hacer es nuevamente asignar digamos, los órdenes según los carbonos que tengamos. Fíjense que en esta situación tenemos un isopropil, que es un carbono que está unido solamente a un átomo de hidrógeno, por lo tanto, él se llevaría la primera prioridad. Si analizamos los dos carbonos que tenemos, que son los de cadena hidrocarbonada más larga, evidentemente el más largo sería el propilo que tenemos arriba, así que él llevaría la segunda prioridad. Seguiríamos con este etilo, que tiene la tercera prioridad, y finalmente terminaríamos con el metilo en cuarta prioridad. Esto nos daría esta molécula, fíjense. Ahí la voy a dibujar, o sea, voy a usar la molécula de la diapositiva. Y si ustedes observan bien, si nosotros vamos de 1 a 3, vamos en sentido antihorario, así que tiene configuración S. Hagamos otros dos tipos de ejercicios. Estos ejercicios se basan en dibujar las moléculas. Lo primero que yo les recomiendo para esto es dibujar la molécula según de forma clásica y luego dibujar su estructura de manera de representación geométrica. Estamos en presencia de un propano, ¿cierto? Así que tiene 3 átomos de carbono. Nos dice que en el carbono 1 vamos a tener un bromo y en el carbono 2 vamos a tener otro bromo. Y después completaríamos con átomos de hidrógeno, ¿cierto? Y nos quedaría con esta sustancia. Inmediatamente sabemos que este sería el carbono quiral. Motivo, el último tiene 3 átomos de hidrógeno y el primero tiene 2, así que esos no son quirales. Entonces nos dice que tiene que estar en configuración R. Yo les recomiendo en este caso siempre facilitarse la vida y decir, bien, que tiene que estar en configuración R. Voy a aplastar esto y voy a asignar, digamos, el orden.
El bromo debería llevarse la primera prioridad, ¿cierto? Porque es el más pesado. Voy a poner arriba solamente de manera esquemática. Luego tengo que decidir cuál de estos dos carbonos se lleva la segunda prioridad. Lógicamente, el que está unido a un bromo se lleva la segunda prioridad. Entonces esto sería CH2 bromo. La tercera prioridad se la llevaría entonces el grupo metilo, ¿cierto? Voy a reemplazar esto para que nos vaya quedando más claro. Voy a poner el bromo acá y la tercera prioridad se la llevaría el grupo metilo. Y fíjense que ahí ya tendríamos la molécula en su forma más sencilla. Así que ahora lo que vamos a hacer, voy a mantener el bromo en el plano. Lo mismo este grupo de acá. Voy a sacar de la pantalla al grupo metilo y voy a poner apuntando hacia atrás al átomo de hidrógeno. Y ahí tendríamos la molécula ya en su geometría tetraédrica. Fíjense que acá lo plantearon de manera distinta, pero es exactamente lo mismo. Si ustedes analizan los órdenes, por ejemplo, en esta zona, llegaríamos al mismo valor. Fíjense que pareciera que es la misma molécula que dibujamos nosotros, solamente que la rotaron en torno a este enlace, ¿ya? Veamos el caso de abajo. Fíjense que acá nos dicen que es un hexeno, ¿cierto? Una xenona, de hecho. Nos dicen que en el carbono 2 debería haber una acetona. Tiene 6 carbonos, ahí van 4, 5, 6. Ahí tenemos los 6 carbonos. Nos dicen que en la posición 3 hay un grupo metilo, C3. También en la posición 3 hay un metoxi, ¿cierto? Y ahí estaría. Por lo tanto, ustedes van a tener que buscar aquellos carbonos que son quirales. La solución parece evidente, perdón, H2, H3, porque sería este, ¿cierto? Ese sería el carbono que tiene 4 sustituyentes diferentes. Entonces, nuevamente hagamos el mismo juego. Asignemos primero los órdenes y luego dibujamos a la molécula. Primera prioridad se la lleva el metoxi porque está unido directamente con un oxígeno. Le sigue, por supuesto, este grupo, la acetona, porque evidentemente es un carbono unido por doble enlace. Le sigue esta cadena hidrocarbonada larga y el cuarto queda el grupo metilo. Entonces, si esto yo lo quisiera dibujar primero, lo podría hacer de esta manera para seguir respetar el orden de S. Me dice que tiene que ser S, ¿cierto? Así que tengo que ir en sentido antihorario. En la posición, aquí dejaría el 2 y finalmente dejaría el 3. Así que puedo ir reemplazando. Sabemos que el 1 es el metoxi. Voy a poner acá OCH3, ¿cierto? Sabemos que en la posición 2, el número 2 tiene que ser la acetona. Voy a poner esto bien pegadito para que no se malinterprete. En la posición 3 tendríamos esta cadena hidrocarbonada más larga. Sería CH2, CH2, CH3. Y finalmente, si nosotros esto lo quisiéramos dibujar con geometría, así como tetraedro, nos quedaría de esta manera. De ahí estaría la molécula final. Ahí tienen totalmente los órdenes de la sustancia. Aquí es la misma molécula que nosotros dibujamos, pero está rotada. Bien, hablemos de las mezclas racémicas. En general, es bastante común que cuando se sintetizan compuestos ópticamente activos, se suelen obtener los dos enantiómeros, tanto el R como el S. El tema está que cuando nosotros tenemos una proporción equivalente de ambos enantiómeros, se le va a llamar mezcla racémica y esta mezcla tiene la cualidad de que sus propiedades ópticas se anulan, ¿ya? El isómero R contrarresta al S. Evidentemente una mezcla racémica entonces tiene que estar formada por un 50% de ambos enantiómeros. Por ejemplo, acá tenemos a la S-ketamina con la R-ketamina, dentro de las cuales, por ejemplo, la S tiene efecto anestésico y la R tiene efectos alucinógenos. Entonces, por ejemplo, cuando uno trabaja en investigación, muchas veces puede generar moléculas que tengan mezcla racémica, o sea, que se den, en mezclas racémicas, pero evidentemente uno tiene que tener mucha precaución y es sumamente difícil todo esto, no es algo sencillo, pero hay que tratar de separarlas, ¿ya? En general, para poder separarlas hay que utilizar columnas quirales y no es para nada sencillo, pero para que lo tengan presente, de repente cuando uno sintetiza cosas obtiene un racemato, ¿ya? Otra cosa que tenemos que hablar son los compuestos mesos. Un compuesto meso es un compuesto que tiene más de un átomo quiral, es decir, tiene más de un carbono quiral, tiene más de un centro de asimetría, sin embargo, tiene un plano de simetría. Fíjense que estas dos sustancias que estoy dibujando acá, que son las mismas, tienen un plano donde nosotros podemos ver que la parte inferior se refleja con la parte superior. Y a pesar de que ambos carbonos que tienen son asimétricos, que nosotros le podemos asignar una configuración, nos vamos a dar cuenta de que este plano de simetría va a anular cualquier efecto de quiralidad que pueda tener la molécula.
lo que hace que a fin de cuentas estos compuestos mesos sean aquirales. Así que cuando tengan más de un carbono quiral, cuidado porque la molécula puede resultar ser aquiral. Y finalmente vamos a hablar de las proyecciones de Fischer que les pueden servir, digamos, más adelante cuando vean azúcares. Fischer estableció una forma de ver a estas moléculas quirales de una manera más, digamos, práctica, sobre todo cuando nosotros tenemos sustancias que tengan varios centros de quiralidad. Lo que hace Fischer es decir, bien, nosotros vamos a tomar la molécula de manera siguiendo el orden en el cual, digamos, deberían estar enumeradas las sustancias, y luego la vamos a disponer de manera tal que la vamos a aplastar contra el plano, dejando un dibujo bastante simétrico, por así decirlo, o bueno, no simétrico, un dibujo plano, en el cual eso sí no tenemos que olvidar nunca que la zona horizontal está apuntando hacia nosotros y la zona vertical está apuntando hacia atrás del plano. Y evidentemente aquí hay ciertas reglas para ocupar las configuraciones, las proyecciones de Fischer. Lo primero es que tiene más utilidad cuando nosotros tenemos, por ejemplo, los casos de moléculas con muchos carbonos asimétricos. Lo segundo, que nuevamente la cadena vertical tiene que seguir la misma numeración UPAC. Y finalmente, si vamos a hacer giros, tenemos que hacer solamente giros de 180 grados, porque si nos equivocamos y hacemos un giro de 90 o 270 grados, vamos a terminar rompiendo la molécula y nos vamos a equivocar, nos va a dar un error en el ejercicio, ¿ya? Así que ojo con las proyecciones de Fischer cuando las utilicen más adelante en hidratos de carbono. Acá les muestro un claro ejemplo donde está la treosa, que es un azúcar realmente, es un polihidroxialdehído. Y si ustedes se percatan, evidentemente acá tenemos la representación de Fischer, de la cual no hay que olvidar que nuevamente el plano horizontal va hacia afuera y el plano vertical va hacia atrás. De esta manera, cuando nosotros asignemos la configuración, tenemos que tener mucho cuidado porque nos podemos equivocar. Fíjense que yo acá debería decir bien posición 1, 2 y 3. Entonces, claro, estamos en presencia de un sentido antihorario. Si yo lo miro de frente, esto me quedaría así. 1, 2, 3. Y iríamos en la zona antihoraria. Así que cuando analicen más adelante las proyecciones de Fischer, mucho ojo porque son un poquito más complejas de ver, o de determinar la configuración ROS, ¿ya? La clave para no equivocarse es acordarse de esto, de que lo que esté en el plano horizontal va hacia afuera y lo que esté en el plano vertical va hacia adentro. Así que bien, hasta aquí llega la clase del día de hoy. Espero que los contenidos hayan quedado claros. Más adelante se realizarán algunos ejercicios de esto y nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Saludos.